En este video vamos a hablar sobre los transformadores trifásicos. En un sistema trifásico se puede realizar la transformación de tensiones mediante un banco de tres transformadores monofásicos idénticos o mediante un transformador trifásico. Aquí vemos lo que es un transformador trifásico de tres columnas y aquí vemos lo que se conoce como un banco de tres transformadores que cumple con el mismo objetivo que un transformador trifásico. Otro dato importante que vemos en las imágenes, que aquí vemos una conexión YY, o sea, estrella, estrella. Como sabemos cómo es este tipo de conexión, aquí es claro ver que hay una conexión estrella. Vemos que cada parte de cada devanado está conectado a un mismo punto, como lo observamos aquí. Tres transformadores monofásicos, como lo acabamos de decir, pueden conectarse de tal manera que tres devanados en delta a determinado voltaje nominal y tres devanados en Y de otro voltaje nominal formen un sistema trifásico. Se dice que tal transformador está conectado en Y delta o en delta Y. Estas son las posibles combinaciones. Las otras posibles combinaciones, son YY y delta delta. Si cada uno de los transformadores monofásicos tiene tres devanados, primario, secundario, terciario, se pueden conectar los conjuntos en Y y uno en delta, o dos pueden estar en delta y uno en Y. En lugar de usar tres transformadores idénticos, es más usual una unidad trifásica que tiene las tres fases sobre la misma estructura de acero. La teoría es la misma para los transformadores trifásicos y para el banco trifásico compuesto por transformadores monofásicos. La ventaja es que la unidad trifásica es que se requiere de menos acero para formar el núcleo y por lo tanto es más económica y ocupa menos espacio que tres unidades monofásicas. Por otro lado, tres unidades monofásicas tienen la ventaja de que en un caso de una falla, que ya vamos a hablar sobre la falla, se reemplaza solo una unidad del banco trifásico en vez de perder todo el banco. Si una falla ocurre en un banco delta-delta que está compuesto de tres unidades separadas, se puede remover uno de los transformadores monofásicos y los dos restantes todavía pueden operar como un transformador trifásico, pero a una cierta cantidad de kilovolts amperes reducido. Esta conexión se conoce como delta abierta. Para un transformador monofásico se puede continuar colocando un punto en el terminal de cada devanado o alternativamente se puede designar como H las terminales marcadas con un punto en el lado de alto voltaje y X1 de las del devanado de bajo voltaje, como lo vemos aquí, alto voltaje, y tenemos las del bajo voltaje. Las terminales en el lado opuesto se designan como H2 y X2 respectivamente. En la figura, en esta que vemos aquí, se muestran tres transformadores monofásicos que se conectan, para formar un banco trifásico de transformadores estrella-estrella. Aquí se usarán las letras mayúsculas A, B y C para identificar la fase de los devanados de alto voltaje y las letras minúsculas A, B y C para los devanados de bajo voltaje. Las terminales de alto voltaje de los transformadores trifásicos se señalan en letras H1, H2 y H3. Las de bajo voltaje como X1, X2, X3. En los transformadores estrella-estrella o delta-delta. En estos transformadores los señalamientos se hacen de forma tal que los valores en estos transformadores los señalamientos se hacen de forma que tal que los voltajes al neutro de las terminales H1, H2 y H3 están en fase con los voltajes al neutro de las terminales de X1, X2 y X3 respectivamente. Por supuesto, los devanados en delta no tienen neutro, pero la parte del sistema a la que están conectados tiene una conexión a tierra. Así la tierra sirve como un neutro efectivo bajo condiciones balanceadas y por lo tanto
podemos hablar de la existencia de los voltajes al neutro en las terminales de la delta. Para cumplir con los estándares americanos, las terminales de los transformadores estrella delta y delta estrella se señalan de manera tal que los voltajes al neutro de H1, H2 y H3 adelantan en 30 grados a los voltajes al neutro de las terminales X1, X2 y X3 respectivamente. En esta figura, en la figura B, provee la misma información que la figura A. Los devanados del primario y del secundario, que se dibujan en direcciones paralelas en la figura, están en el mismo transformador monofásico o en la misma pierna de un transformador trifásico. Por ejemplo, el devanado que va de A a N está enlazado por el mismo flujo que el devanado que va de A pequeña a N. Aquí lo vemos. A N están enlazados por el mismo flujo. Por lo tanto, el voltaje AN está en fase con el voltaje AN pequeña. Estos diagramas, estas figuras, son solamente diagramas de devanados y no diagramas fasoriales. Perdón. En esta figura es un método esquemático que indica las conexiones de los devanados de un transformador trifásico. Se muestran los voltajes para un transformador YY de 66 y 6.6 kV que alimentan resistencia o impedancia de 0.6 ohmios. En esta figura se muestra un sistema balanceado en el que cada fase se puede analizar por separado, independientemente si los neutros están conectados o no. Así, las impedancias se pueden referir al lado de bajo al de alto voltaje, por medio del cuadrado de la relación del voltaje de la línea a neutro, que es la misma que el cuadrado de la relación de los voltajes de línea a línea. Esto es lo que vemos aquí. Si se hubiera usado un transformador estrella delta para obtener 6.6 kV a través de las resistencias con el mismo voltaje de 66 kV en el primario, los devanados de la delta deberían tener un valor nominal de 6.6 kV en lugar de 3.81 kV. En lo que a la magnitud del voltaje en los terminales de bajo voltaje se refiere, se puede reemplazar el transformador Y delta por un banco equivalente estrella-estrella, o mejor dicho, YY, que tienen una relación efectiva de voltaje fase neutro de 38.1 y 66 entre raíz de 3, o mejor dicho, N1 sería igual a N2 entre raíz de 3, como se muestra en esta tabla. Aquí lo vemos, una relación, aquí lo vemos en esta figura. Este banco permite que el primario vea la misma resistencia de 60 ohm por fase. Así se ve que el criterio para la selección de los voltajes base interviene el cuadrado de la relación de los voltajes de línea a línea y no el cuadrado de la relación de espira de los devanados individuales del transformador Y delta. Este análisis lleva a la conclusión de que para referir el valor ómnico de una impedancia de un nivel de voltaje en un lado de un transformador trifásico al nivel del voltaje en otro lado, el factor de multiplicación es el cuadrado de la relación de los voltajes línea a línea, sin importar si la conexión del transformador es YY o Y delta. Esto lo vemos claramente en esta tabla, que la dividí en dos partes, en la cual aquí se resume las relaciones para la relación de espira o vueltas efectivas de diferentes conexiones, de diferentes tipos de conexiones de transformador. Por lo tanto, en los cálculos en por unidad que se involucran los transformadores en circuito trifásico, aquí lo dice, en los cálculos en por unidad que involucra los transformadores de circuitos trifásicos, se requiere que los voltajes base en los dos lados del transformador tengan la misma relación que la de los voltajes de línea a línea nominales en ambos lados. La base de kilovolts ampere es la misma en ambos lados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo.
que tenemos tres transformadores, cada uno de valores nominales de 25 MVA, 38.1 y 3.81 kilovoltios, están conectados en Y delta con una carga balanceada que consiste en tres resistencias de 0.6 ohmios conectadas en Y. Seleccione una base de 75 MVA y 66 kilovoltios para el lado de alto voltaje del transformador y especifique la base para el lado de bajo voltaje. Determine la resistencia por unidad de la carga sobre la base del lado de bajo voltaje. Después de esto, determinaré la resistencia de la carga RL en ohms referida al lado de alto voltaje, así como el valor por unidad de esta resistencia en la base seleccionada. Entonces, ya que raíz de 3 por 38.1 kilovoltios igual a 66 kV, los valores nominales del transformador como banco trifásico son estos que tenemos aquí. Son los que nos dan aquí. Entonces, así que la base para el lado de bajo voltaje sería 75 MVA y 3.81. Entonces, la impedancia en el lado de bajo voltaje, ya esto lo conocemos, tenemos B al cuadrado entre S, nos da la base. Y del lado de bajo voltaje, al dividirlo por esta base, tenemos esta resistencia de 3.10 por unidad. Y la impedancia en el lado de alto voltaje sería los 66 entre los 75 MVA. Recuerden que la base de potencia es igual, siempre va a ser la misma, utilizándolo tanto para el lado de alto para el lado de bajo. Entonces tenemos que la impedancia del lado de alto voltaje sería 58.1. La resistencia referida al lado de alto voltaje sería los 0.6 por este valor, que serían estos 76. A ver, serían estos 66 entre estos 38.1 por 0.6, lo cual serían 180 ohmios. Y el RL serían los 180 entre los 58.1, que serían dividir entre la base de 58.1, que serían 3.10 por unidad. La resistencia R y la reactancia de dispersión X de un transformador trifásico se mide por la prueba de cortocircuito. ¿Cómo se analiza para los transformadores monofásicos? En un circuito equivalente trifásico, R y X están conectados en cada línea a un transformador trifásico ideal, ya que R y X tendrán cada uno el mismo valor por unidad, sin importar si están referidos al lado de alto voltaje o al de bajo voltaje del transformador. El circuito equivalente monofásico tomará en cuenta para representar al transformador de la impedancia en por unidad R más X sin el transformador ideal. Esto se hará siempre y cuando el desfasamiento no sea importante en los cálculos y todas las cantidades en el circuito estén por unidad, como la selección apropiada de las bases. El desfasamiento es algo muy importante, pero lo vamos a ver cuando haga la serie de videos de transformadores, ya que existen varios métodos, o mejor dicho, existe el método, un método llamado el método del reloj, que es muy importante para encontrar los desfasamientos, que por ahora no valdría la pena entrar en detalle en ese método. En esta figura vemos el diagrama de devanados para el transformador trifásico conectado en delta Y, donde delta es el lado de alto voltaje. En esta figura el diagrama esquemático delta Y, bajo condiciones normales de operación, solo las cantidades de secuencia positiva, y así la regla de cualquier transformador delta Y es que los voltajes del lado de alta tensión están adelantados en 30 grados. En esta figura tenemos un diagrama unifilar, tenemos circuitos equivalentes monofásicos con parámetros en por unidad y tenemos circuitos equivalentes monofásicos sin considerar la resistencia, la capacitancia y el transformador ideal, o sea, el modelo que hicimos mención en el video de transformador monofásico. Entonces,
En la figura A indica transformadores Y delta para elevar el voltaje desde un generador a una línea de transmisión de alto voltaje y para bajar el voltaje al nivel más bajo de distribución. En el circuito de la figura B, el circuito equivalente, la resistencia del transformador y la reactancia de dispersión están por unidad y se ha considerado insignificante la corriente de excitación. Se muestra también los bloques con transformadores ideales para indicar el desfasamiento junto con el circuito equivalente de las líneas de transmisión que hemos hablado anteriormente. En la figura C es un circuito más simplificado en el que se ha considerado insignificante la resistencia, capacitancia en paralelo y transformadores ideales. Aquí se cuenta con el diagrama unifilar para tener en cuenta que hay un desfasamiento debido a los transformadores Y delta. Debemos recordar que los voltajes y corrientes en secuencia positiva, que es la que podemos analizar en la línea de transmisión de alto voltaje adelante en 30 grados a sus cantidades correspondientes en el circuito de distribución y en el generador de más bajo voltaje. En esta figura se muestra un generador trifásico con valores nominales de 300 MVA, 23 kV que alimentan un sistema con una carga de 20 MVA y factor de potencia de 0.9 en atraso a 230 kV a través de un transformador elevador de tensión de 330 MVA que tiene 23 kV en delta y 230 kV en Y con reactancia de dispersión del 11%. Debemos encontrar IA, IB e IE que suministran a la carga por unidad y tome BA como referencia, sin considerar la corriente de magnetización y seleccione como valores bases en el lado de la carga a 100 MVA y 230 kV. Debemos determinar IA, IB e IB desde el generador y su voltaje en terminales. También hay que especificar la base apropiada para el circuito del generador. Entonces aquí tenemos el diagrama unifilar, el circuito equivalente monofásico para el ejemplo, con todos los parámetros por unidad. Inicialmente, la corriente suministrada a la carga es esta que conocemos aquí. Ya esta fórmula la conocemos. Tenemos que es 602,45 amperios. La corriente base del lado de la carga, recuerden que aquí tenemos que transformar esto a corriente de línea, como las fórmulas que enseñé anteriormente. Tenemos que la base de la corriente sería 251.02. El ángulo del factor de potencia de la carga es simplemente el coseno del 0.9, el arco coseno, perdón, ya que estamos despejando el ángulo, y tenemos este ángulo en atraso. De aquí, tomando la referencia que nos indica el problema, las corrientes de línea de la carga serían estas, IA, IB e IC, que al dividirlo por la corriente base tenemos sus valores en por unidad. Las corrientes en el lado de baja tensión o bajo voltaje están atrasados 30 grados más, y así que en por unidad se tienen estos valores. La reactancia del transformador modificada para la base seleccionada tendríamos que multiplicar por el 0.11 que nos dan, que sería el 11%, por la base nos da este valor por unidad. Así el voltaje en terminal del generador simplemente sería este voltaje más esta reactancia por esta corriente IA. Al sustituir tenemos estos valores por unidad. El voltaje base del generador es de 23 kV, lo que significa que el voltaje en los terminales del generador es 23 por 1.0374, que eso sería igual al multiplicar 23.86 kV. La potencia real suministrada por el generador sería esta. Al sustituir los valores de coseno, tenemos que simplemente
2.160 por unidad, que corresponde a 216 megavatios absorbidos por la carga, que ya no hay pérdidas del tipo I cuadrado por R. El lector interesado puede encontrar el mismo valor para el módulo dB si omite totalmente el desfasamiento o si se recalcula BT con la reactancia J entre 30 en por unidad sobre el lado de alto voltaje de la figura B mostrada de esta figura. Con este ejemplo concluimos el tema de los transformadores trifásicos. Ya hemos visto transformadores monofásicos, trifásicos, y los invito a continuar en el próximo video donde veremos en qué consiste un autotransformador.